Muy buenas noches con todos los que nos sintonizan, nos escuchan, nuestro programa de podcast de psicología, de la seguridad y salud en el trabajo. Definitivamente el día de hoy tenemos a un invitado de lujo, a un referente para muchos de nosotros que estamos en este campo, que es el doctor Luis López Mena desde nuestro país vecino Chile. Una entrevista emocionante para mí, ¿no? De conectar, de conversar virtualmente y conocer de, para mí, una eminencia y un referente de este campo. Y definitivamente el día de hoy, doctor, yo más que agradecido de haber aceptado esta pequeña conversación, este pequeño acto para poder estar aquí presentes y conocer. El tema que el día de hoy nos va a compartir un poco el doctor Luis López Mena es fundamentos del estudio de la conducta en seguridad en el trabajo. Doctor Luis, bienvenido a este espacio, gracias por ser parte de este proyecto. Muchas gracias, gracias a ti por la invitación. Espero que lo que conversemos aquí sea de utilidad para los colegas. Tu presentación es muy amable, además, y desde luego, aparte de agradecerla, espero estar a la altura de las expectativas que has creado con ello. El fundamento del estudio de la conducta en el campo de la seguridad en el trabajo. Cuéntenos un poquito más de estos alcances. Mira, este tema como fundamentos, lo elegí porque he estado observando una serie de trabajos muy esforzadamente realizados por los colegas de los países americanos últimamente, dado que estoy más tiempo actualmente en América que en Europa. Y me he encontrado de fundamentos de lo que dicen los ingleses, el rationality, las razones. ¿Por qué aplicamos la psicología a la seguridad de la conducta? Bueno, esa es una razón. Y la otra es que hay bastantes personas que no son psicólogos y que también se están dedicando a efectuar programas de seguridad basados en la conducta. Correcto. Esto me llamó muchísima atención y ya mi extremo fue cuando encontré un trabajo firmado por un diseñador industrial, que era bastante completo, te voy a decir, pero tenía deficiencias en esto de los fundamentos de la ciencia de la conducta. Entonces dije, yo voy a proponerle a Jai que nos centremos en este tema. Primero que nada, tenemos que partir diciendo que la psicología es la ciencia que estudia la conducta humana. Esto parece obvio, pero hay que repetirlo porque no queremos que se distorsionen los objetivos de nuestro trabajo. Esa es una primera razón. Ahora bien, la conducta humana, desde el punto de vista de la psicología, está organizada según principios racionales. De lo contrario, no podríamos entenderla. Incluso te diría principios matemáticos. Esto permite al psicólogo llegar a establecer relaciones de causalidad entre determinados acontecimientos del ambiente y comportamientos humanos. Y esta relación de causalidad nos permite justificar nuestro trabajo profesional. Las cosas no ocurren por casualidad, sino que son gestionadas por el científico de la conducta. Ahora, el origen de la conducta, tanto el origen de la conducta segura como de la conducta insegura, son los procesos naturales del aprendizaje humano. Esto lo descubrió el análisis experimental del comportamiento que se empezó a efectuar a fines del siglo antepasado, con Pablo I, Sejers también, posteriormente Skinner, Sondheim, Watson, etc. Estas personas, su gran aporte fue identificar los procesos naturales del aprendizaje humano. Yo encuentro que todavía hay incluso profesores de universidad que le llaman teorías del aprendizaje. Estos no son teorías, estos son procesos naturales correctamente descritos y sobre los que se puede profundizar todavía más en el laboratorio. Entonces aquí no hay ninguna teoría. Hay experimentación que dio o descubrió cómo aprendíamos, porque casi toda nuestra conducta es aprendida, sea esta segura o insegura. La conducta insegura es producto del aprendizaje. No es que la gente sea terca o que no pueda entrar en razón, no. Es simplemente la gente se comporta como lo hace porque obtiene determinadas consecuencias de conducta por su conducta. Entonces, por su conducta sea esta segura o insegura. Por consiguiente, esto nos lleva a un principio clave.
una ley en psicología. La conducta es una función de sus consecuencias. Lo que no quiere decir que vamos a desconocer el rol del ambiente, que se estudia muy acabadamente, o la historia individual de aprendizaje, que también tenemos almacenada en nuestra memoria. Entonces, los procesos de aprendizaje identificados hasta hoy son 4, y las consecuencias de conducta, que inicialmente fueron recompensa o castigo, y eso permitía a los críticos hablar de la zanahoria y el palo, como tú recordarás, pues sabemos ahora que son 5 consecuencias de conducta que el psicólogo puede gestionar con el fin de lograr cambios o alterar el comportamiento en la dirección segura en el caso de la prevención de riesgos laborales. Eso es lo que te puedo decir para comenzar. O sea, esto es un producto del rigor experimental con que hemos estudiado la psicología. Es decir, estamos hablando aquí de la psicología que nace en el laboratorio, no de la psicología que surge de teorías o raciocinios o razonamientos muy elegantes, muy atractivos, pero que no han sido nunca demostrados. Por ejemplo, mira tú las teorías de Maslow, de MacGregor, que constituyen un verdadero enfoque, Maslow-MacGregor. Nunca se ha podido aportar la información suficiente como para decir que estas son las razones por las cuales estudiamos a Maslow o estudiamos a MacGregor. O esta es la demostración de que las cosas son como estos decían que eran. No hemos logrado ningún dato, ninguna evidencia que permita sostener la claridad y la utilidad de estas teorías. Por lo tanto, hace mucho tiempo ya la psicología actual las utiliza como un elemento histórico, pero nada más. En cambio, cuando hablamos de psicología de la conducta, lo que queremos decir es que estamos hablando de un proceso científico en el que, sin ser ni mucho menos reduccionistas, ya no establecemos relaciones de tipo correlacional, sino buscamos establecer relaciones de tipo causal. Y en eso somos bastante exigentes. Y todavía más entre psicólogos me he dado cuenta que si no utilizamos el método empírico para poder definir nuestras unidades de observación en terreno, pues partimos mal y desorientamos, y además nos perdemos en el trabajo con las conductas que queremos modificar, cambiar. En realidad, la palabra modificar también la dejamos de usar hace ya bastante tiempo. Hablamos de cambios de conducta y ya está. Mira tú las teorías de Maslow, de MacGregor, que constituyen un verdadero enfoque, Maslow-MacGregor. Nunca se ha podido aportar la información suficiente como para decir que estas son las razones por las cuales estudiamos a Maslow o estudiamos a MacGregor. O esta es la demostración de que las cosas son como estos señores decían que eran. No hemos logrado ningún dato, ninguna evidencia que permita sostener la claridad y la utilidad de estas teorías. Por lo tanto, hace mucho tiempo ya la psicología actual las utiliza como un elemento histórico, pero nada más. En cambio, cuando hablamos de psicología de la conducta, lo que queremos decir es que estamos hablando de un proceso científico en el que, sin ser ni mucho menos reduccionistas, ya no establecemos relaciones de tipo correlacional, sino buscamos establecer relaciones de tipo causal. Y en eso somos bastante exigentes. Y todavía más entre psicólogos me he dado cuenta que si no utilizamos el método empírico para poder definir nuestras unidades de observación en terreno, pues partimos mal y desorientamos, y además nos perdemos en el trabajo con las conductas que queremos modificar, cambiar. En realidad, la palabra modificar también la dejamos de usar hace ya bastante tiempo. Hablamos de cambios de conducta y ya está. Y para eso tenemos que centrarnos como fundamento también en el tremendo aporte que nos hizo Hopkins, un psicólogo norteamericano. Él habla de los principios de conducta para señalar que estos representan una descripción analítica
de las relaciones regulares y observables entre determinados eventos del entorno y ciertos tipos de conducta. Por ejemplo, el costo de respuesta, el reconocimiento, si se van vinculando como estableciendo una relación regular y observable, hablamos de que eso es un principio de conducta, que son similares a las leyes físicas. Ahora, ¿cuál es la diferencia con las leyes físicas de nuestras leyes? Es que resulta que tenemos una elevada dependencia de la variabilidad de la historia del aprendizaje. Y eso nos impide establecer todavía relaciones matemáticas entre estos dos tipos de relaciones. La relación entre la conducta y los acontecimientos regulares y observables del ambiente que van a influir sobre ella. Entonces, ¿qué es lo que gestionamos nosotros? Esto. Aquí hay una aclaración importante con respecto a lo que tú señalabas en la introducción que formulaste. Mira, el trabajo, la necesidad del trabajo del psicólogo ha aumentado, pero no ha desaparecido el escepticismo habitual o la cantidad de prejuicios que hay sobre nuestro ejercicio profesional. Muchas veces viene de la televisión, viene de la actuación de determinados psicólogos, especialmente del área clínica, que es un área prácticamente desconocida para nosotros, y eso nos lleva a que las personas tengan unos antejuicios o prejuicios con respecto a lo que somos capaces o no somos capaces de hacer. ¿Cuál es mi sugerencia en ese sentido? Cuando el psicólogo llega a la empresa, o incluso si ya está en ella, debe hacer un esfuerzo significativo por establecer su rol, por delimitar su territorio de trabajo, sus funciones. Especialmente me estoy refiriendo al psicólogo del trabajo, para lograr paulatinamente mayor capacidad de influencia sobre el trabajo que se realiza en la empresa. Y esta influencia se traduce en la obtención de recursos, mayor autonomía para trabajar y mayor apoyo y sobre todo mayor aceptación de su trabajo. Mira, cuando tú llegas a una empresa, y esto me ha ocurrido muchísimas veces, te suelen llevar a distintas salas. En alguna de ellas, tú te encuentras con paredes llenas de gráficos. Hay gráficos sobre toneladas de producción, equipos en mantención, disponibilidad de equipos o maquinarias, es decir, qué sé yo, cantidad de proveedores adecuados o proveedores observados, etc. Entonces yo pregunto inocentemente, ¿y dónde están los gráficos de conducta humana aquí? O sea, todo esto que ustedes ven, les explico a los ingenieros que me acompañan generalmente, es un producto del comportamiento humano. Aquí nada se hace solo, pero yo no veo gráficas de conducta. ¿Cómo está trabajando la gente? ¿Qué vemos? Es que no hay costumbre, no tenemos costumbre de tener gráficas de conducta. La primera vez que logramos presentar una gráfica de conducta, entonces la cosa cambia totalmente, porque estas personas necesitan ver algo concreto, todos, no solamente los ingenieros, pero ellos son más tendientes a tener algo concreto que explicar, a observar, ¿no? Entonces, esta gráfica representa una línea de base del promedio de uso en porcentaje de, por ejemplo, la protección visual. Correcto. Mira, haz la prueba si quieres. Haz la prueba un día, cualquiera que vayas tú a una empresa que conozcas o que tenga cierta relación, ingresa con el prevencionista o con el ingeniero, incluso con el médico ocupacional. Y le preguntas, te van a decir seguramente que uno de los problemas que tienen allí es el uso de gafas de seguridad. Entonces tú haces la siguiente pregunta muy inocentemente. ¿Cuál es el porcentaje de gente o de personas o de trabajadores que está empleando las gafas en este momento? O en promedio en la última semana. ¿Qué crees que va a pasar? Te van a mirar con una cara de sorpresa impresionante. Los más despiertos te van a decir, mira, en realidad muchos la usan.
o te van a decir, pocos la usan, o casi nadie la usa. Pero esas no son respuestas profesionales para tratar un problema de tal gravedad que tiene que ver con la visión de los trabajadores. Es una respuesta que puede dar cualquier persona, un hijo de vecino, cualquiera, que va pasando por ahí. Nosotros necesitamos saber con cierto nivel de precisión cuál es el porcentaje promedio de uso del elemento de protección personal que nos interesa. Y para eso necesitamos medir y registrar. Ese es otro fundamento de nuestro trabajo. Sin medir y sin registrar no podemos enseñar resultados. Si no enseñamos resultados, nuestro trabajo, en lugar de ser visible, se torna invisible. ¿Te parece una cadena normal y visible en muchos colegas que hacen su trabajo? Yo creo que en el fondo están afectados también por la famosa síndrome del impostor, ¿no? Creen que están haciendo como si fueran psicólogos que saben. Bueno, si usan evidencia, si usan las técnicas del análisis de conducta aplicado, pueden mostrar resultados respaldados por datos, por gráficas, por tablas. Si no tienen eso, en realidad son solo palabras. Y las palabras se las lleva el viento. Los que te escuchan en la empresa están acostumbrados a trabajar con datos. Ellos no trabajan con palabras. Entonces, cuando el psicólogo se olvida de fundamentar, de respaldar su trabajo, se enfrenta prácticamente al vacío. Se encuentra, por decirlo metafóricamente, desnudo. Solo cuenta con sus palabras. Pero resulta que esa gente pide mucho más que palabras. Pide datos, pide razones, pide análisis, pide resultados y pide sobre todo acciones a seguir. Como me decían mis clientes gringos, what's next? ¿Qué viene? ¿Qué hacemos después? ¿No? ¿Qué es lo próximo que tenemos que hacer? Entonces, ahí tenemos una responsabilidad tremenda. Así es. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, justamente lo que me menciona, ¿no? De su experiencia, de los clientes que usted tiene, tal vez algo que recuerde ahorita que se le venga rápido a la mente o un proyecto que de pronto le haya marcado, ¿no? A nivel de experiencia, de magnitud, o un proyecto que de pronto le haya impactado a usted en su vida profesional, ¿no? Acerca de cómo estos fundamentos de la conducta han dado resultados en el proyecto que de pronto le ha marcado a nivel profesional. ¿Cómo ha influido esto en su trabajo? Mira, cuando nos olvidamos de precisamente partir con fundamentos, con significado, con el razonamiento, el raciocinio que hay detrás de nuestro trabajo, no quiero emplear la palabra filosofía, porque en realidad es exagerada, pero los fundamentos epistemológicos de conocimiento de nuestro trabajo, resulta que este cae en manos de cualquier persona. Somos víctimas del intrusismo profesional porque este trabajo se convierte en un procedimiento. Simplemente en mostrar una tarjeta, en tomar una nota, en decirle algo a un compañero, y eso no se lleva a registro alguno, y además de como no se lleva registro, no hay posibilidad de mostrar resultados. La gente se cansa con esto y además se presta para fricciones. Entonces es clave que el psicólogo tenga claro cuáles son los fundamentos de su trabajo. Y los fundamentos de su trabajo son los que estamos hablando aquí. Esto de que la conducta es una función de sus consecuencias, le da significado para la gente. Tiene que explicarle a la gente que va a hacer, ya sea las observaciones, intervenciones, etcétera, lo que sea que hagan, tiene que darle un significado. ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿Por qué no hacemos otra cosa? ¿Por qué no le repartimos, qué te digo yo, tortillas a la gente que hace algo? No, eso no funciona así. Tenemos que diferenciarnos. Mostrar que la diferencia consiste en que detrás de lo que hacemos hay experimentación, conocimientos que son propiamente de los psicólogos. No son prestados. Que esto no es un procedimiento, que esto no se soluciona con capacitación. Y aquí hay otro punto con el que podemos ir concluyendo nuestra reunión, que tiene que ver con la intervención. Y antes diría yo, brevemente antes de la intervención, con una herramienta tremendamente poderosa que nos pone de relieve la relación entre la conducta y el ambiente.
que se llama el análisis funcional de la conducta. Allí la conducta de interés para nosotros la colocamos en su columna y antes colocamos los antecedentes que están generando esa conducta y luego las consecuencias. Y nosotros le agregamos una cuarta columna, le agregamos los efectos. Y los chinos, con los que en su momento tuvimos oportunidad de trabajar también en China, pues llegaron a una quinta columna, que era, entonces quedaba antecedentes, conducta, consecuencias, efectos y plan de trabajo. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es una forma ordenada, profesional de trabajar. Ahí estás aplicando los fundamentos. ¿Qué te dicen las relaciones? Los fundamentos te dicen la conducta es una función de sus consecuencias y de la interacción con el ambiente. Entonces, en el análisis funcional, lo que tú estás haciendo es llevar a la práctica ese conocimiento, ese episteme que tienes, que es el análisis funcional de conducta. En eso lo estás traduciendo. Pero eso no lo puede hacer cualquiera. Se necesitan competencias analítico-conductuales que el psicólogo puede tener. Y si lo tiene, tiene que estudiar. Aquí hay un desafío por el estudio muy serio, porque los colegas tienen que estudiar más, tienen que preocuparse de actualizar sus conocimientos. Si no, seguiremos observando, como he podido apreciar, varias incongruencias y ciertas diferencias en la aplicación de los conceptos que no nos ayudan mucho. Correcto. Por último, hay una cuestión clave. ¿Cómo cambiamos el comportamiento de interés? Primero gestionamos las consecuencias. Hay un libro excelente que se llama precisamente La ciencia de las consecuencias, que es del año 2012. Tiene su tiempo, pero la ciencia de las consecuencias es la psicología de la conducta. Allí está explicado, hay un libro entero que habla solamente de eso. Ahora, muchos colegas, desafortunadamente, creen que la conducta cambia con las intervenciones clásicas que ellos realizan. Esto es la capacitación, los cursos, los talleres. Hay quienes van más allá, de repente hablan de la gamificación, convertir los juegos en actos preventivos, o una obra de teatro menor que también representan actividades que están, diría, teóricamente destinadas a la prevención. Mira, a mí me parece muy bien que la gente se entretenga un rato, pero eso no hay ninguna evidencia que te diga que sirve para algo. No hay ningún dato, yo no he encontrado publicación alguna que me diga, hicimos esta experiencia de gamificación, jugó la gente con unos cubos, o qué sé yo lo que hizo, pero entre todos se lo pasó muy bien y todos gritaron viva la seguridad al concluir el curso. Bueno, eso no es una prevención, no es un trabajo profesional. Exacto. Si tú quieres hacer eso, está bien, no tengo ningún problema que lo hagas, pero dime cuáles son tus fundamentos de trabajo, cuáles son tus metodologías y cómo vas a medir tus resultados. Porque de lo contrario, lo que estás haciendo es pasar un buen rato solamente. Lo mismo pasa con los cursos. La capacitación, que es una poderosísima herramienta, lamentablemente tiene resultados muy acotados en el tiempo. La gente al mes y medio ya ha aprendido y puede retornar perfectamente a los hábitos si es que los cambió en algún momento, a los hábitos inseguros me refiero. Pero eso es nuestro objetivo, hacer ver a mis colegas que tenemos que trabajar con las técnicas de análisis de conducta aplicado si queremos lograr cambios que hay que registrarlos y presentarlos de una manera muy clara, muy precisa, muy gráfica, y eso, sobre todo, difundirlo. De esa manera, su trabajo va a gravitar más sobre la organización. De lo contrario, si no tenemos respaldo de datos, no estamos diciendo nada más que comentarios de una persona bien intencionada que quiere hacer algo, pero no tiene muy claro cómo hacerlo. Correcto. Eso es lo que yo puedo decir. Bien, sí, definitivamente claro, preciso y puntual para la realidad que creo que también en Chile, tanto como en Perú y otros países dedicados a la psicología en el campo de la prevención de riesgos o la seguridad salud en el trabajo, se ve, ¿no? Se ve que por tema de cumplimiento, un curso, una capacitación, una charla, se pretende disminuir con Es eso. muy necesario, eso es muy necesario, Sin pero no embargo, es suficiente.
Desde su Es lo que experiencia. decía la filosofía, ¿no? Los actos que son necesarios pero no son suficientes. Bueno, eso pasa con la capacitación. Es imprescindible. No la dejemos de hacer, por favor. Pero Claro. no creamos que eso es una forma de intervención conductual, Ujú. porque no lo es. Y para usted, así de manera precisa y breve, ¿cuál es una de las maneras más efectivas? Ya nos ha comentado el registro de la conducta, incluso nos ha dado un modelo más allá de lo que de repente conocíamos, ¿no? Nosotros conocíamos el ACC, el famoso ACC. eh, Sin embargo, se ha agregado, digamos, el efecto y el plan de trabajo. ¿Qué otras? Mira, la C, la segunda C, no, a ver, A, C, C, claro, Ujú. antecedente, conducta, consecuencia y efecto, le agregué una E. ¿Por qué le Una- agregué la E? Porque cuando lo eh, explicaba, y lo explico de repente, encuentro que la gente une mucho conducta y consecuencia. Entonces, como examinamos la conducta insegura, en el análisis funcional de conducta, me decían, bueno, entonces le va a pasar esto, le va a pasar esto otro. O sea, me daban las consecuencias directas. Pero yo no quería las consecuencias directas, quería las ganancias que tiene la gente, las ganancias psicológicas, cuando se comporta de forma insegura. Entonces decía, no, díganme por qué la gente hace esto que hace. Bueno, me decía, porque está más cómodo. Claro, esa es una consecuencia. Perfecto, muy bien. Pero ¿cuál es el efecto? El efecto probable. El efecto probable es un accidente, un incidente, una enfermedad profesional, etcétera. O sea, esa es la diferencia entre consecuencia y efecto. Y los chinos me agregaron después, pues, hagamos un plan de trabajo sobre esto. Hay que Claro. cambiar esto, esto y esto. Es lo que estaba muy bien. Y de hecho, lo presenté en un conversatorio que hicimos. Está incluso el original, un original que me traje de China, pero está escrito en inglés y chino, ¿eh? Sobre este tema. Ujú. Está puesto allí lo publiqué también en una plataforma de esta de investigación y ha tenido bastantes visitas. Pero para que tú veas que siempre se puede ampliar el proceso, ¿no? Ahora, mira, yo lo que les recomiendo a los colegas es que el análisis funcional de conducta, el ideal sería aplicarlo casi siempre. Es bueno hacerlo como un ejercicio porque la gente le moviliza mucho la atención a los aspectos tanto de antecedentes como de consecuencias. Y además descubren que hay antecedentes positivos y antecedentes negativos. Un antecedente positivo puede ser la norma, la cultura, un curso. Pero el antecedente negativo es el mal ejemplo de un jefe, porque eso te estropea todo el negocio. Ujú. Todo tu esfuerzo se ve boicoteado cuando un jefe da mal ejemplo, porque se Correcto. desarrolla el proceso de imitación. Se aprende por imitación, como sabemos. Y este es un proceso de aprendizaje innato, porque tenemos neuronas de espejo, etcétera. Esto hay que explicarlo. Cuando tú Ujú. explicas las cosas de esta forma, la gente, para empezar, te entiende. Y se da cuenta que hay cosas que no sabía y que creía saber. Pero dices tú, oiga, es que nosotros aprendemos muchas conductas nuevas por imitación. Y este es un proceso que consiste en A, B, C, D, y lo explicas muy bien, pones ejemplos, haces dibujos si quieres, de estos dibujos tipo dibujo animado, y a la gente lo entiende perfectamente. Pero esos son el esfuerzo que tenemos que hacer, que es estudiar y estudiar mucho. Mira, la mayoría de los maestros a los cuales yo he seguido con especial atención, aparte de mi profesor Ramón Vallés, que en paz descanse, que falleció recientemente, son, eh, son los profesores norteamericanos, son de Estados Unidos. Esta gente ha ejecutado muchísimo trabajo en estas materias. Lo único que estamos igualados ahora es en el esfuerzo que estamos haciendo en las aplicaciones de autocontrol a la conducta segura, para desarrollar la conducta segura. Pero ese es un desafío posterior que nos tomará un tiempo todavía, a pesar de que ya hemos desarrollado un método Ujú. que he aplicado en otras situaciones. Qué bueno, doctor. Me alegra bastante y esta entrevista ha sido muy fructífera. Han sido lineamientos generales. Hay muchos temas por lo cual uno tiene que seguir aprendiendo, de Aquí seguir hay temas para explorando. escribir un libro. Sí, sí. Sé que no va a ser la primera vez que de pronto nos vamos a reunir. Va a haber otros Claro, con espacios algún más. tema específico, si quieres tratar algún tema específico, claro. Ahora, fundamentos obviamente da para mucho, como acabas de ver, ¿no? Sí, Pero en sí. todo caso, mira, los colegas siempre me consultan y me preguntan distintas cosas y yo les contesto a todos.
quizás no con la rapidez que sería deseable, pero salvo que me digan, oye, esta es una pregunta urgente, ¿no? Pero Claro. justamente hemos estado en contacto con 2 o 3 colegas peruanos con los que estamos trabajando a nivel de advisor, de consejero y de asesor externo. Además, la gente usa nuestra plataforma porque se la ponemos a disposición de una plataforma de seguridad conductual Ujú. que te permite llevar un registro y el registro te genera inmediatamente gráficas. Wow. Es muy Bueno, sencillo de manejar. Está en castellano, la hicimos hace años, la hemos actualizado. Pero entonces tú tienes hasta 11 o 12 informes inmediatos sobre la conducta que lo puede ver hasta si tú le das el password, como dicen la contraseña. Pues ese tipo de recursos la gente no lo solicita y se lo entregamos a los colegas porque de esa forma ellos pueden tener un respaldo de la información o de lo que están diciendo. Porque correcto. últimamente se dicen muchas cosas y se cree muy distinto cuando muestras datos. Efectivamente. Sí, eso es totalmente muy cierto, doctor. Entonces, vamos a estar programando de pronto, hacer algo más interactivo, de pronto haciendo participar al público, donde puedan también Sí, tener más puede ser. consultas. Después de esto que van a escuchar, surja más dudas, consultas y podemos hacer una especie de un conversatorio ya más específico en relación a lo que el público tengan como interrogantes.